Bueno, a continuación expongo lo que son los porcentajes y retomo un concepto que ya había trabajado, que es el de razón. Resulta que la palabra porcentaje viene de esta raíz que es por, y centaje, que tiene que ver con esta raíz que es cent, que significa 100. Entonces esto de los porcentajes se puede como traducir por esto, por 100, porcentaje. Así las cosas, eh, el porcentaje tiene que ver con una comparación, ya lo habíamos visto aquí en las razones, es una comparación, pero es una comparación especial y es con el número 100. O sea que se va a tomar una cantidad y se va a comparar como si fuera 100. Ejemplo, si se dice 8% de 100, pongámosle 3% de 800. ¿Qué traduce eso? Esto está traduciendo 3. ¿Qué significa el porcentaje? Por cada 100. Esta parte es lo que traduce este señor por cada 100 de 800. Tendríamos 3 por cada 100 de 800. Obsérvese que estoy haciendo una traducción literal de cada cosa. Y entonces usted se pone a hacer una comparación. A ver, 3 por cada 100 que tenga 800. Ah, bueno, pues entonces, ¿cuántas veces cabe el 100 en el 800? ¿Cuántos 100 tiene el 800? Pues el 100 en el 800 cabe 8 veces. O sea, hay 8 100 en el 800. Y como aquí me están diciendo 3 por cada uno de esos 100, entonces cada uno de esos 100 es, pues una vez que cabe en el 800, eh, ese 100, perdón, cabe 8 veces en el 800, entonces aquí tendríamos 8 veces. Y como aquí se me está diciendo 3 por, y ese cada 100 de 800 da 8, 3 por 8 viene a ser 24. En conclusión, el 3% de 800 es 24. Esto explicado como para conceptualizar, para entender cómo es que internamente está operando el porcentaje. Cuando uno le saca el porcentaje a una cantidad, un tanto por ciento. Yo suelo recomendar el cálculo del tanto por ciento de esta manera. Si se me pide el 12% de, pongámosle 20, el 12% de 20, yo lo que suelo hacer y recomendar es multiplicar los enteros distintos de 0, que pues están a la derecha. Entonces 12 por 2, eso da 24. 12 por 2 es 24. Se le agrega este 0, o sea 240, y a continuación, como esto es un número entero, como número entero, tiene la coma acá. Y como estamos tratando con el número 100 en el porcentaje, entonces hay que correr esta coma 2 lugares porque 2 ceros tiene el 100. 2 lugares hacia la izquierda. Por lo tanto, el 12% de 20 viene a ser taque y estaría aquí. Estaríamos hablando entonces de 2,4. Sería el 12% de 20. Otra manera de mostrar este asunto es esto. Cuando uno dice 12%, también se está refiriendo a esta expresión. 12 de cada 100, que es por lo que también se está hablando aquí, por 100 o de cada 100, que es, como lo vimos en la parte al principio, en el primer uso, como una razón, como una comparación. Esto es como una comparación. 12 es a 100. ¿Listo? 12 por cada 100. ¿De quién? Del 20. 12 centésimas de 20. Si esto se hace
de la manera operativa como se enseñó acá, como una partición, entonces tendríamos lo siguiente: 20 dividido 100 multiplicado por 12, o lo que es lo mismo, 20 por 12 dividido 100, y nos va a dar ese mismo 2.4. Pueden hacerlo en la calculadora. Voy a calcular entonces unos porcentajes sencillos, por decir eh, el 15% de 200. Entonces, bajo la manera en que se acaba de decir, sería lo siguiente: 15 por 2 es 30. Le ponemos estos dos ceros y entonces la coma está aquí, se la corremos dos ceros a la izquierda, por lo tanto el resultado sería 30,00, o sea 30. Entonces el 15% de 200 es 30. Otra manera de verlo es de la siguiente forma: el 15% de 100 es el mismo 15. Pero como es el de 200, pues ya no sería 15, sino el doble, que sería 30. Porque no estamos hablando de 100, sino de su doble. Entonces no va a ser 15, sino su doble. Esa es otra manera de verlo también. A continuación voy a expresar unas fracciones como porcentajes, o unos porcentajes como fracciones, para que sirvan de cálculo rápido para aplicarlo a algunos números. Entonces tenemos lo siguiente: recordando el concepto o el significado de lo que es un porcentaje en forma de fracción, tenemos lo siguiente: el 1% de una cantidad viene a ser equivalente a 1 sobre 100 de esa cantidad. Entonces, a modo de ejemplo, el 1% de, pongámosle, 538 viene a ser ese 538 partido en 100. Y partir en 100 es como correr la coma que está aquí en el 8, correrla dos lugares a la izquierda. Por lo tanto, nos quedaría 5 o 5,38. Ese es el 1% de 538. Obsérvese que son los mismos números, el 5, el 3 y el 8, solo que la coma queda corrida. El 1% de 538 es 5,38. El siguiente porcentaje interesante viene a ser el 2%. 2%, o bueno, de aquí para adelante, con el 2%, el 3%, el 4%, se puede tranquilamente multiplicar por 2 el 1%. O sea, calcule usted el 1% de la cantidad y ya la duplica, o la triplica si es el 3%, y así. Voy a poner unas fracciones y voy a representar eso como unos porcentajes. Voy a partir del más sencillo, y es, pues, o por concepto, el 1. El 1 equivale al 100%. El 1 es la totalidad. El 100% representa la totalidad de una cantidad. Si ese 1 lo parto a la mitad, entonces estoy hablando del 50%. ¿Por qué? Porque 1 dividido 2, podemos hacerlo así: 1 dividido 2, o lo hacen en la calculadora, eso va a dar 0.5. Esto va a representar el 50% de una cantidad. Y es que es claro, como en el ejemplo de ahora, una gaseosa de 1000 centímetros cúbicos, si usted se toma la mitad, está consumiendo 500 centímetros cúbicos. Y pues ese es el 50% de 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el 50% de una cantidad representa la mitad. La mitad, el 50%. Fíjense, tres maneras de representar la mitad de una cantidad: un medio de ella, 0.5 veces ella, o el 50% de ella. Tres maneras de expresar la mitad de una cantidad, de lo que sea, de lo que sea. Eh, Vamos a continuación con un tercio, partir la unidad en 3, eso nos va a dar 0,33.
aproximadamente, ¿listo? Aproximadamente el 0,33%, porque es como si tuviéramos 33 partido por 100. Si ustedes solo hacen la calculadora, le da 0,33. Y si usted 1 dividido 3 lo hace en la calculadora, le va a dar 0,333333 infinito. Continuemos con un cuarto. Un cuarto viene a ser 0,25. O sea, si usted en la calculadora hace esto, 1 dividido 4 le va a dar 0,25. ¿A qué se refiere entonces? Al 25%. Vaya notando cómo se repiten los números. Un quinto viene a ser 0. O 0,2. Por lo tanto, un quinto es el 20% de una cantidad. Por ejemplo, la quinta parte de 80. La quinta parte de 80 es 16. Eso quiere decir que si un quinto es el 20%, otra forma de hacer la pregunta de un quinto de 80 es el 20% de 80. ¿Cómo es que se calcula? 2 por 8, 16. 0 y 0 los pongo. Ahora la coma está aquí. La corro 2 lugares a la izquierda y me da el 16. Da lo mismo. O sea, sacarle un quinto al 80 es equivalente a extraer su 20%. Da lo mismo. Eso es entonces para un quinto. Un sexto va a representar el 16%. O, como llamamos el orden, 0,16. Eso es aproximadamente. Y representa entonces el 16% de una cantidad. Un séptimo no lo manejemos porque da un número más bien extraño. Un octavo, si tiene una curiosidad, un octavo es 0,125. Eso en porcentaje no va a querer decir 125%. Va a querer decir 12,5%. ¿Qué es lo que pasó ahí? Se multiplicó por 100 y la coma al multiplicar por 100 se corre a la derecha. Se corre a la izquierda es cuando se divide por 100. Bueno, un noveno. ¿Cuánto da un noveno en decimal? Se puede hacer una división. Yo no tengo aquí la calculadora a la mano. 9 en el 1 no está. 9 en el 10 está una vez. 1 por 9, 9 a 10, 1. Pongo el 0, 9 en el 10 una vez. Aquí se va a ver que un noveno es 0,1 periódico. Entonces sería 0,1 periódico. Por lo tanto, un noveno viene a ser el 11% aproximadamente. Un noveno viene a ser el 11% de una cantidad. Bueno, luego vamos con el último que sería un décimo. Un décimo es aproximadamente, bueno, aproximadamente no, es exactamente 0,1. Por lo tanto, un décimo corresponde al 10%. Cuando usted divida un número entre 10, le está sacando el 10% a ese número o a esa cantidad. Observe eso lo siguiente. Elijamos un número cualquiera. 2937. Si el 2937 usted lo divide por 10, le está sacando el 10%. ¿Cómo se divide por 10? La coma de este número que no se ve siempre está entonces aquí. Dividir por 10 es correr esa coma o ese punto un solo lugar porque el 10 solo tiene un 0. Entonces, esto daría 293, o punto 7, que entonces viene a ser equivalente al 10% de 2937. El 10% de 2937 es 293.7. Obsérvese de nuevo. Son los mismos números, 2, 9, 3, 7.
2, 9, 3, 7. Solo que la coma ya fue en la mitad o quedó entre el 3 y el 7. Ese es el efecto de dividir por 10. Correr la coma un lugar a la izquierda. Voy a trabajar por último ejemplo con un decimal y listo. Voy a tomar por ejemplo de nuevo, el 10% de, pongámosle 28,376. ¿Listo? Esto es un número decimal, 28 y pedacito. ¿Cuál es el 10% de ese 28 y pedacito? Viene a ser entonces el mismo elemento, solo que la coma que la vemos aquí se va a correr un lugar a la izquierda y entonces va a quedar 2,8376. Tenemos entonces que el 10% de 28 y pedazo es 2,8, o sea, casi 3. Hasta aquí dejaríamos entonces la parte de la conceptualización de las fracciones, los usos que se tienen. Recuerden, razones son comparaciones, las particiones son dividir por el de abajo y multiplicar por el de arriba, la forma decimal es una división normal, sencillita, y el porcentaje tiene gran importancia en la vida económica. Es muy importante entender los porcentajes. Se va a dejar entonces un tallercito de cada cosa. Brevemente lo voy a exponer, lo voy a mostrar y terminaremos esta parte o esta sección de las fracciones y sus usos más frecuentes. Bueno, se me había olvidado agregar algo a los porcentajes, y es algo distinto de, por decir, el 2% de 8. Algo distinto a esto es también decir lo siguiente: ¿qué porcentaje es 3 de 5? ¿Qué porcentaje es 3 de 5? ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a, si 5 fuera 100, si el 5 fuera 100, ¿qué vendría a ser el 3? Si el 5 fuera el 100, ¿qué vendría a ser el 3? Hay una técnica que se llama regla de 3 y es simplemente 3 por 100 dividido 5 y ahí da el resultado. Pero otra manera de hacerlo es la siguiente. Si me están diciendo 3 de 5, yo hago lo siguiente: 3 dividido 5. 3 dividido 5 en decimal es 0,6. Ah, bueno, eso significa un 60%. ¿Por qué? Porque esta coma se corre 2 lugares a la derecha. Esto se rellena con un 0 y me da entonces el 60%. Pero también se puede hacer 3 por 100, que da 300, dividido 5, nos va a dar el 60. Por lo tanto, ¿qué porcentaje es 3 de 5? El 60%. 3 es el 60% de 5. Así se deducen porcentajes. Lo que se estaba haciendo en la parte de arriba es el cálculo, no, la aplicación de un porcentaje, más no la deducción del mismo. Aquí es la deducción, logramos sacar un porcentaje. Listo. A continuación entonces el taller de esta lección.